En la sección anterior, definimos un proceso estocástico a tiempo discreto que modela el capital de una compañía aseguradora a lo largo del tiempo. Definimos la variable Cn como el capital inicial U más N menos la suma de las reclamaciones YJ para J igual a 1 hasta N. La variable aleatoria Cn representa entonces el capital de la compañía aseguradora al tiempo N. Definimos el tiempo de ruina tau como la variable aleatoria dado por el valor mínimo n a partir de 1 en adelante, tal que Cn es menor o igual a 0. Definimos también la probabilidad de ruina como la probabilidad de que tau sea finita y la denotamos por psi de u. En esta sección daremos una respuesta al problema de encontrar la probabilidad de ruina en este modelo. Para ello, usaremos la siguiente notación. F de y denotará la función de distribución de las reclamaciones YJ y F barra de y denotará la probabilidad complementaria, esto es, 1 menos F de y. Tenemos entonces el siguiente resultado. Para cualquier capital inicial U mayor o igual a 1, la probabilidad de ruina psi de u se puede expresar como indica esta fórmula, la cual depende de las mismas probabilidades de ruina, pero con capitales iniciales menores a u. Por otro lado, la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es 0 es el valor esperado de las reclamaciones. Demostraremos a continuación estos resultados. Aquí tenemos nuevamente la primera de estas expresiones. Vamos a demostrarla. Sea W mayor o igual a 0 un entero que representa un capital inicial. Entonces, por definición, la probabilidad de ruina con capital inicial W es igual a la probabilidad de que tau sea finita, dado que C0 es igual a W. A continuación, vamos a condicionar sobre el valor de la primera reclamación. A este procedimiento se le llama análisis del primer paso. Por simplicidad en la escritura, vamos a omitir la condición C0 igual a W. Tenemos entonces que, por el teorema de probabilidad total, podemos escribir esto como la suma para y igual a 0 hasta infinito de la probabilidad de que tau sea finita, dado que la primera reclamación Y1 tomó el valor Y minúscula por la probabilidad de que Y1 sea igual a Y. Ahora separamos esta suma en dos partes. Primero escribimos la suma para y igual a 0 hasta W de los mismos términos, tau menor que infinito, dado que Y1 es igual a y aquí escribimos F minúscula en y después la suma para y igual a W más 1 hasta infinito de la probabilidad de que tau sea finita, dado que Y1 es igual a Y por F minúscula de Y. Hacemos esta separación porque en el primer caso, cuando el valor de la primera reclamación es menor o igual a W, no hay ruina. En cambio, en el segundo caso, cuando Y minúscula es mayor o igual a W más 1, sí hay ruina. Entonces, podemos escribir esto como la suma para y igual a 0 hasta W de esta probabilidad que resulta ser igual a psi de W más 1 menos Y. Esto es debido a que, después de la primera reclamación, el capital es el capital inicial W más una unidad por la prima recibida, menos el monto de la reclamación Y minúscula.
En este caso, esta cantidad W más 1 menos Y es mayor o igual a 1. No hay ruina. Después tenemos el factor f de Y más la suma para Y igual a W más 1 hasta infinito de esta probabilidad. Pero como la primera reclamación es mayor o igual a W más 1, en ese momento se presenta la ruina. Y entonces esta probabilidad es 1. Y después tenemos el factor f de Y. Ahora, mediante un cambio de variable, la primera suma se puede escribir como la suma para Y igual a 1 hasta W más 1 de psi de Y por f de W más 1 menos Y. La segunda suma resulta ser igual a f barra de W. A esta ecuación vamos a llamarle ecuación 1. Por los cálculos que haremos más adelante, vamos a reescribir a esta ecuación de la siguiente forma. Reemplazaremos la letra W por la letra U. Entonces, tenemos que psi de U es igual a esta suma, la cual escribiremos de esta forma. Primero, la suma para Y igual a 1 hasta U de psi de Y por f de W más 1 menos Y. Y ahora escribimos el último sumando, que es psi de U más 1 por f de 0 más f barra de U. Aquí no es la letra W, sino la letra U. Entonces, resolviendo esta ecuación para este término, tenemos que psi de U más 1 por f de 0 es igual a psi de U menos la suma para Y igual a 1 hasta U de psi de Y por f de U más 1 menos Y menos f barra en U. A esta igualdad la llamaremos ecuación 2. Ahora, sumando las ecuaciones 1, tenemos lo siguiente. El lado izquierdo de la ecuación 1 es psi de W. Entonces, tenemos aquí la suma para W igual a 0 hasta U de psi de W es igual a la suma del lado derecho. Esto es la suma para W igual a 0 hasta U de la suma para Y igual a 1 hasta W más 1 de psi de Y por f de W más 1 menos Y, más la suma para W igual a 0 hasta U del último término, que es f barra en W. Ahora, haciendo un cambio en el orden de esta doble suma, puede comprobarse que esto se puede escribir como la suma para Y igual a 1 hasta U más 1 de psi de Y por la suma para W igual a
y menos 1 hasta u de f de w más 1 menos y. Y la segunda suma la dejamos sin cambio. Suma para w igual a 0 a u de f barra en w. Ahora, no es muy difícil verificar que este término es igual a f mayúscula de u más 1 menos y. Entonces, esto es igual a la suma para y igual a 1 hasta u más 1 de psi de y por f mayúscula en u más 1 menos y más la suma para w igual a 0 hasta u de f barra en w. Ahora separaremos el último sumando de la primera suma. Esto es psi de u más 1 por f evaluada en 0 más la suma para y igual a 1 hasta u de psi de y por f de u más 1 menos y más la segunda suma w igual a 0 hasta u de f barra en w. Vamos a escribir nuevamente el lado izquierdo. Esto es la suma para w igual a 0 hasta u de psi de w. Y en esta identidad vamos a separar este término. Tenemos entonces que psi u más 1 por f mayúscula de 0, que coincide con f minúscula en 0, es igual al primer sumando del lado izquierdo, esto es psi de 0, más el resto de los sumandos los incorporaremos a esta suma. De esta manera, escribimos ahora la suma para y igual a 1 hasta u de psi de y, que multiplica a 1 menos f de u más 1 menos y. Y después tenemos menos la suma para y igual a 0 hasta u de f barra en y. A esta la llamaremos ecuación 3. En este momento haremos uso de la ecuación 2. Vamos a recordarla. Esta es entonces la ecuación 2, la cual tiene una estructura muy similar a la ecuación 3. El siguiente paso consiste en igualar los lados derechos de estas identidades. Entonces, el lado derecho de la ecuación 2 es igual a psi de u menos la suma para y igual a 1 hasta u de psi de y por f de u más 1 menos y menos f barra en u, y esto es igual al lado derecho de la ecuación 3, esto es psi de 0 más la suma para y igual a 1 hasta u de psi de y por 1 menos f mayúscula de u más 1 menos y menos la suma para y igual a 0 hasta u de f barra en y. Por lo tanto, tenemos que el primero de estos términos, esto es psi de u, es igual a
psi de 0 más la suma para y igual a 1 hasta u de psi de y por 1 menos f de u más 1 menos y. Esto es lo que aparece en el lado derecho. Y ahora la suma que aparece en el lado izquierdo incorpora este término, más f minúscula de u más 1 menos y. Después tenemos el término f barra en u, que aparece en el lado izquierdo, y después menos la suma para y igual a 0 hasta u de f barra en y. Ahora solo nos resta reducir estas expresiones. Tenemos que esto es igual a psi de 0 más la suma para y igual a 1 hasta u de psi de y esto es igual a 1 menos f de u menos y. Y los últimos dos términos se escriben como menos la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de f barra en y. Entonces, esto se puede escribir también como psi de 0 más este término que mediante un cambio de variable se puede escribir como la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de psi de u menos y por f barra en y. Después tenemos menos la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de f barra en y. Esta es la expresión a la que queríamos llegar. Veamos ahora el inciso B. Aquí tenemos nuevamente la fórmula que hemos demostrado. Demostraremos ahora el segundo resultado. Demostraremos que psi de 0 es igual a la esperanza de y1. Haciendo u tender a infinito en la ecuación del inciso A, tenemos que el límite cuando u tiende a infinito del lado izquierdo, esto es psi de u, es igual a 0. Este resultado lo demostraremos más adelante, pero es intuitivamente claro que cuando el capital inicial es infinito, la probabilidad de ruina es 0. Entonces, esto debe ser igual al límite de la expresión del lado derecho, esto es psi de 0, que es constante, más el límite cuando u tiende a infinito de la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de psi u menos y f barra en y menos el límite de esta otra suma, que se puede escribir como la suma para y igual a 0 hasta infinito de f barra en y. Ahora identificamos esta última expresión como la esperanza de y1. Y además resultará que este límite es 0. Por lo tanto, tenemos como conclusión que psi de 0 es igual a la esperanza de y1. Verificaremos a continuación que el límite señalado efectivamente se anula. Como la esperanza de y1 es finita, para cualquier épsilon mayor que 0, existe un número natural n minúscula, tal que la suma para y igual a n hasta infinito de f barra de y es menor que épsilon. Por lo tanto,
tenemos que esta suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de psi u menos y f barra en y resulta ser menor o igual a la suma para y desde 0 hasta infinito de psi u menos y f barra en y. Ahora separamos esta suma en dos partes. Primero, la suma para y igual a 0 hasta n minúscula de psi u menos y f barra en y luego la suma para y desde n más 1 hasta infinito de psi u menos y f barra en y. Tenemos que esto es menor o igual a la primera suma, y igual a 0 hasta n de psi u menos y f barra en y luego tenemos esta suma para y igual a n más 1 hasta infinito de únicamente f barra en y. Esto es debido a que psi es una probabilidad y por lo tanto es menor o igual a 1. Como la segunda suma es menor que epsilon, tenemos que esto es menor que la primera suma, psi u menos y f barra en y, más epsilon. Ahora ya podemos tomar el límite cuando u tiende a infinito. Tenemos entonces que el límite cuando u tiende a infinito del lado izquierdo, esto es la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de psi u menos y f barra en y, es menor que el límite de la primera suma en la última expresión, que resulta ser 0, y después tenemos epsilon. Ahora, como epsilon es arbitraria, concluimos que este límite efectivamente es 0. Esto concluye la demostración. De esta manera, hemos demostrado esta fórmula general para la probabilidad de ruina en el proceso de riesgo discreto que hemos considerado. Con esto concluimos la sección.